decir, mi formación es en antropología pura y dura. Me formé en Nueva York y en ese momento empieza a haber un diálogo súper estrecho entre antropología y el mundo del arte. Influenciado por esos diálogos, fundo, mejor dicho, una empresa fantasma que se llama Full Dollar en Guayaquil, Ecuador, donde yo estaba haciendo etnografía sobre la reforma urbana, un proceso de limpieza sociológica y de acondicionamiento del espacio público, arquitectónico, que me parecía que tenía una serie de efectos perversos muy problemáticos. Al mismo tiempo, la antropología no tenía una voz pública. Estamos hablando de un sitio en el cual ni siquiera existe antropología como carrera. Y motivado por este tipo de constricciones, ciertamente iluminado por mis diálogos con arte, decido armar esta compañía que se llama Full Dollar. Y con ella venimos desarrollando proyectos durante ya 15 años. La bondad de operar desde el mundo del arte es que amplía la posibilidad crítica, amplía la posibilidad de ser escuchado. El arte tiene un capital simbólico muy diferente al de las ciencias sociales, lo cual es una ventaja. Y me ha promovido a lo largo de estos años de hacer proyectos que son consistentemente colaborativos, lo cual también me saca del mundo de la academia y de la lógica de producción textual de la academia. Como no tengo formación en arte, dependo de muchos cómplices y cada proyecto mío, hay algunos que funcionan, hay otros que no funcionan, pero los que funcionan lo hacen por el hecho de que la gente realmente se apropia. Mis colaboradores entienden que hay una complicidad ahí y hay una comprensión de cada uno de mis proyectos que son abiertos, digamos. La Galería Valenzuela Klenner en Bogotá no es la primera vez que exhibo ahí. Tengo una relación desde el año 2008 con la Valenzuela Klenner Gallery, que está cumpliendo 30 años esta vez. El proyecto que tengo ahora es el resultado de una investigación más amplia sobre el fenómeno de las narcoestéticas. Es un proyecto que los llevamos adelante con Omar Rincón, que es un experto en medios, Media Studies, Lucas Ospina, que es un artista conceptual colombiano muy respetado, y es parte de un grupo de investigación sobre los efectos estéticos de lo narco sobre las esferas de producción y consumo cultural en Colombia. Este es un proyecto que tiene 2 años de existencia y que siempre lo pensamos como un proyecto de creación, lo cual nos libera de la producción textual y nos promueve a expresar los resultados de investigación a través de distintos dispositivos, ¿no? Entre ellos una exposición en una galería de arte contemporáneo. La idea de esta exhibición, que se llama La vida, antes y después del Mónaco, alude directamente a hechos muy recientes de la historia colombiana, concretamente a la lucha contra el culto de lo narco en Medellín y en el resto de Colombia, pero principalmente en Medellín, en vista de que lo que ha ocurrido es que en las últimas décadas hay una proliferación, hay un auge, hay un aura espectacular alrededor de las imágenes de Pablo Escobar y los carteles y lo que es el legado de lo narco en esta sociedad. Un legado que ciertamente es trágico, pero que al mismo tiempo genera una economía muy productiva. Cuando empezamos nuestra investigación habían 80 narcotours en Medellín que han tratado de ser suprimidos por la municipalidad. Y uno de los puntos claves de estos narcotours era el edificio El Mónaco, un edificio emblemático por el hecho de que pertenecía a Pablo Escobar y porque vivió ahí con su familia en un barrio aniñado de Medellín, El Poblado, etc. Por narcoestéticas entendemos a los efectos de lo narco sobre las esferas de producción y consumo cultural. Esto incluye televisión, cine, moda, mercancías, diseño, audio, narcocorridos, etc. Lo que hemos descubierto durante estos par de años de investigación es que efectivamente la proliferación de lo narco es enorme, está en todo lado, en términos de consumo y producción cultural. Y eso entra en contradicción o en tensión con las políticas oficiales del gobierno o del Estado, del gobierno local, en el caso de Antioquia, concretamente en la alcaldía de Medellín, que ha tratado de abolir ese legado. Y parte de la idea de abolir el legado es suprimir la memoria de Pablo.
incluyendo la memoria material, es decir, por ejemplo, edificios como el Mónaco, que es emblemático por el hecho de haber sido parte de la familia Escobar Gaviria, por haber residido Pablo ahí y tal, y por el hecho de que hace un mes o 6 semanas atrás la alcaldía decidió implosionar el edificio con la idea esta y construir un parque para las víctimas del narcotráfico, que en principio es como suena súper bien, pero que es completamente ingenuo y absurdo al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo narco no se elimina simplemente porque se eliminen ciertos íconos. Lo narco sigue existiendo, y sigue existiendo en términos de consumo cultural, sigue atrayendo como una forma de estilo de vida en la sociedad colombiana y en otros lados. Y por otro lado, la cara menos oscura, menos violenta de los narcos sigue avivando la economía colombiana, que es toda la onda del narco lavado y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la exposición que tenemos ahora en Valenzuela Klenner quiere dar cuenta de esa tensión. No quiere glamorizar el legado de Pablo Escobar, que sería muy fácil caer en esa tentación. Quiere dar un breve recorrido, no de todas las dimensiones, este es un primer corte, insisto, pero sí dar cuenta de cómo lo narco constituye una parte importantísima de la vida social de las imágenes en esta sociedad, de las imágenes y de los objetos. Entonces la exhibición está conceptualizada de manera que tú entras a la galería y en el segundo piso te enfrentas a una instalación audiovisual bastante minimalista compuesta de 2 proyecciones simultáneas en gran formato que dan cuenta, por un lado, del proceso de implosión del edificio del Mónaco y por otro lado de una versión en reversa de esa misma implosión, es decir, es como que el edificio se reconstruye simultáneamente. Todo esto es un ejercicio de montaje a través de imágenes mediáticas, evidentemente, no es que estuvimos ahí para filmar y tal, sino que fue un evento cubierto por todos los medios principales en Colombia y gente que estuvo ahí colgando imágenes en YouTube, este tipo de cosas. Entonces es un ejercicio de ensamblaje, básicamente, de esas imágenes mediáticas, tratando de dar cuenta de este momento que tiene un simbolismo tremendo para la sociedad de Antioquia, para Medellín específicamente, y que para mí contraponer la implosión con la reconstrucción del edificio da cuenta de exactamente la tensión de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, este esfuerzo oficial que suena goodwilling y suena súper bien, pero que es completamente absurdo. Y es tan absurdo que inmediatamente después de lo que está ocurriendo en la implosión empiezan a subirse vídeos en YouTube dando cuenta del aparecimiento de fantasmas de Pablo Escobar. Distintos tipos de fantasmas, incluyendo los de Pablo Escobar. Eso lo reflejamos en un monitor que está en la mitad de las 2 instalaciones, que da cuenta de cómo los medios, y es una crítica a los medios también, inmediatamente asumen esto como una noticia, ¿no es cierto? Es decir, cómo el mismo día que está ocurriendo esto, la proliferación de la imagen de Pablo cobra todavía más vigor. Y ahí tú puedes ver la contradicción de este tipo de políticas de silenciamiento de una memoria violenta, problemática, etcétera, pero inatrapable, ¿no? La tensión entre silenciamiento y proliferación de imágenes es lo que articula toda la exhibición, de hecho. Y lo que me interesaba era que en el segundo piso fuera como súper minimalista, súper pulcro, full video, y que ya en el tercer piso encontráramos algo más de lo que tradicionalmente se caracteriza como lo narco, que es un poco más barroco, recargado, colorful. En el tercer piso, entonces, tú entras y te topas con los logos de Full Dollar y de Narcolombia. Narcolombia es el proyecto de investigación que llevamos adelante, Full Dollar es mi compañía. E inmediatamente te topas con un mapa, que es un mapa que fue publicado en el año 62 como parte de un libro de Edward Donald, se llamaba El Imperio de las Drogas. En ese momento había como la idea de enseñar a la gente sobre el fenómeno de las drogas, ya era un problema de consumo en ciertas sociedades. Y lo que me alucina de ese mapa es que Sudamérica ni siquiera consta. Es decir, todo está pensado como un tipo de circulación que va de Sudasia a Marsella en Europa,
Y por el otro lado vía Hong Kong a San Francisco y posteriormente el resto de Estados Unidos. Colombia no consta, Perú no consta, etc. Es un momento, digamos, ese mapa para mí refleja un tipo de lectura sobre el fenómeno de las drogas y un tipo de imaginario sobre la mafia. El concepto de cartel no existía, el involucramiento de Sudamérica era súper marginal, etc. Entonces, cuando tú recorres, la exhibición está pensada como que para que ese mapa te dé cuenta de una economía política del narcotráfico que excluye a Sudamérica básicamente, lo cual ahora sería impensable, evidentemente. Entonces tú recorres y ves en ilustración páginas extraídas directamente de ese libro, año 62, en las que tú te das cuenta de un tipo de lenguaje prohibicionista que era súper optimista, o sea, se daba cuenta de que era inminente la capacidad de la Interpol internacional para quebrar con las mafias. Las representaciones de las mafias eran puramente italianos, rostros de mafiosos italianos que han pasado a la historia a través de la cinematografía, tipo El Padrino y este tipo de cosas, ¿no? Nuevamente, la idea de los capos colombianos o sudamericanos no existía en absoluto. Entonces, lo que me interesa de esa parte de la exhibición es que tú entiendes que estás hablando de un momento en la historia que hoy sería inconcebible pensarlo, 50 años después, ¿no es cierto? 50, 60 años después, es imposible pensar lo narco sin aludir a Colombia, México, Perú. Luego tienes una serie de cuadritos realizados por un pintor callejero en Guayaquil, Ecuador, en miniatura, que dan cuenta de los estigmas y los estereotipos alrededor de narcotráfico, prostitución, terrorismo. En conjunto quiero que esa parte de la exhibición dé cuenta de los estereotipos que tenemos sobre lo narco y de la irracionalidad de la ideología prohibicionista. Yo desde muy temprano, desde el año 90, fui parte de la Liga Internacional Antiprohibicionista. Creo que el prohibicionismo sobre drogas es completamente absurdo y las consecuencias que tenemos son evidentes. Luego, como puntum de la muestra, está en la mitad una rocola que fue apropiada de una cantina aquí en Bogotá, es de las rocolas que se utilizan en las cantinas aquí en Bogotá. Ese es un proyecto de Mateo Gómez, uno de mis colegas para este proyecto, quien decide hacer una serie de filmaciones dentro de estas cantinas, que son los lugares privilegiados de consumo y disfrute del género del narcocorrido. Un género que aúna profundamente en México y Colombia. Y el hecho de que la rocola tenga la imagen de Vicente Fernández da cuenta de esa conexión México-Colombia que me parece muy interesante e imposible de no mencionarla por la cantidad de repercusiones que tiene hasta este momento, con la importante presencia de carteles mexicanos en el caso colombiano y con el culto a Pablo Escobar en México, etcétera, etcétera. Y luego tienes varias, es decir, ese dispositivo inaugura distintas formas de culto de lo narco que existen. No me interesa glamorizarlas, me interesa como antropólogo dar cuenta de distintas formas de culto. El de las rocolas y el narcocorrido es uno. Y luego te topas con una colección de calcomanías, que es una industria generada por el culto a las motocicletas que fueron utilizadas por los sicarios de Pablo y del cartel de Medellín. Recuerda que Pablo era un fan de las motos, en particular de la Yamaha Calimatic 175. Y entonces esas motos a la postre terminan generando una suerte de culto entre las culturas urbanas de Medellín, entre los jóvenes de Medellín, que son una serie de competencias acrobáticas con este tipo de motos, que se llaman stunts. Entonces tienes las calcomanías que se desarrollan para ser utilizadas como calcomanías de las motos, y son probablemente cientos de calcomanías que están focalizadas digamos, en el rediseño de la imagen de Pablo Escobar de una u otra manera, ¿no?
plata o plomo, que es uno de sus eslogans claves, apropiaciones súper interesantes en términos de diseño y tal. Entonces tienes eso, tienes un pequeño video que es un anticipo de lo que estamos llevando adelante como parte del proyecto sobre una colección que fue adquirida por uno de los colegas de la investigación, Omar Rincón, que es la colección de vestidos de la Monita Retrechera, un personaje absolutamente clave para la historia colombiana porque da cuenta de la articulación central entre narcotráfico y política. La Monita Retrechera fue un puente con la campaña de Ernesto Samper, presidente colombiano a la postre, presidente de la UNASUR a la postre. Entonces tú te das cuenta que a través de ese tipo de dispositivos estamos aludiendo a un problema mayor de la sociedad colombiana que involucra muy seriamente a la política, ¿no? Y luego tienes, digamos, tienes esta sección que es como el culto, que se inaugura en los narcocorridos, que pasa por la onda de los stunts y las motos y la Monita Retrechera. Y hay un cubículo final en el cual tú ves un documental sobre narcotours en Medellín que fueron prohibidos nuevamente en este esfuerzo del alcalde Gutiérrez para eliminar el culto a los narcos, que es completamente ingenuo y absurdo. Entonces, hacer este tipo de intervenciones académicas y artísticas plantean para mí un problema central, una tensión central, una contradicción entre dar cuenta de la glamorificación, el glamour, el aura, el culto alrededor de Pablo Escobar y las consecuencias de la violencia generada por lo narco en esta sociedad. Y lo que trato de hacer en esta exhibición es dar cuenta de los dos polos. O sea, esta es una imagen que todavía continúa simbolizando Colombia, para bien y para mal, y me parece que como investigador y como artista debo dar cuenta de esa tensión, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el proyecto y en la investigación. No queremos hacer una apología. La imagen de Pablo está inscrita en una discusión política, en una tensión entre culto y olvido, entre culto y silenciamiento. Y los narcotours, el documental que incluimos ahí de narcotours realizados por varios estudiantes míos del semillero de antropología visual en la Universidad de los Andes, da cuenta de esa disputa, ¿no? ¿Qué pasa cuando una industria de esa naturaleza se desarrolla en una ciudad que fue fuertemente impactada por el fenómeno narco? Y cerramos con una serie que da cuenta, nuevamente, pintura, elaborada por el mismo pintor callejero de Guayaquil, que se llama Narco Lavado, que son reproducciones de imágenes en pintura de aquellas páginas de sociales de las revistas de periódicos y revistas que dan cuenta de eventos sociales y tal. Es como la cara más limpia de lo narco, pero probablemente la más culpable en todo esto, ¿no? Con ello tratamos de dar cuenta de las narcoestéticas como un fenómeno productivo y problemático en la sociedad colombiana.